¿Sabías que Mijas Pueblo tiene más de 20.000 años de historia y aquí se encontraron restos de santuario fenicio? Esto es uno de los pueblos más bonitos de Málaga, así que acompáñanos a visitarlo. ¿Ven esas casitas blancas que están ahí arriba? Pues ese es Mijas Pueblo, uno de los lugares más turísticos de Andalucía. Y hoy vamos a pasar el día recorriendo sus calles y voy a contarte algunas cosas curiosas de este pueblo que seguramente no sabías. Y antes de empezar a recorrer el pueblo, algo útil si vienes en coche. Mijas tiene un parking justo en el pueblo, pero también hay uno en la zona de aparcamiento en la cantera. Y lo mejor es que desde allí tienes un bus que te lleva directamente a Mijas Pueblo y es gratuito. Así que si vienes en temporada alta, esto puede ser una buena opción. Llegamos al bus, pero hay mucha gente, así que yo creo que nos dejó el bus. Será para el siguiente. Vamos, Mati, venga, Lucy. Actualmente el ayuntamiento mantiene el servicio desde la cantera hasta Mijas durante la temporada de verano, así que conviene comprobar los horarios antes de ir. Bueno, llegamos al pueblito. Mira cómo ven las montañas, están como bonitas. De la cantera está abierto, mira, hasta la 1 de la mañana. Y en la parte de arriba decía que hasta las 2, pero entonces hay que estar pendientes. Se ve súper bonito porque desde aquí tienes unas vistas preciosas hacia el mar. Y las casitas, lo bonito de esta parte, de este pueblito de Mijas, es que se ven todas las casitas blancas y tienen unas macetas azulitas, se ve muy bonito. Por ejemplo, ahí se ven todas las casitas. Bueno, esta es la nueva. Y algo típico es los burros. El burro de Mijas. Entonces, por ejemplo, aquí hay para tomarse fotos y está el burro y también hay como más, o sea, burritos de verdad en la parte de allá. Este pueblo está construido en la ladera de Sierra de Mijas, por eso sus calles son estrechas y empinadas. Sus habitantes han hecho que todas sus casas sean de color blanco. Cuenta con una vista al mar. Aquí el paseo en burro, una persona son 15 euros y 2 personas son 20 euros. Y te hacen pues la visita por el pueblito y las fotos te las cobran a 2 euros. Así que ya saben, si quieren el paseíto en burro, esos son los precios. Y en los burros les ponen como unas cositas encima y los hacen ver como muy bonitos, o sea, muy diferentes. Y ese sería el burro taxi. Mijas es muy famoso por sus burro taxi que se convirtieron en una atracción muy turística. Me da miedo tocarlo. Ay, no, pero es súper suavecito. Ay, qué delicia. Y les han puesto como unas cositas aquí, ay, se ven más bonitos. Y ese sería el burro taxi. Y pues ya sabemos los precios por si se quieren montar. Una de las paradas fue la ermita de la Virgen de la Peña, y es que miren dónde está construida, literalmente dentro de una roca. La ermita fue excavada por un monje en la segunda mitad del siglo XVII, y es que aquí se encuentra la Virgen de la Peña, que además es la patrona de Mijas. Y hay una historia todavía más curiosa. Según la leyenda, la imagen de la Virgen fue encontrada en 1586 por 2 niños pastores que fueron guiados hasta este lugar por una paloma. Y la verdad es que entrar aquí y ver la ermita integrada completamente en la roca es algo que no esperábamos. Mira, la gente que deja las florecitas. Aquí entramos. En la parte de aquí hay como dos cositas así feas que utilizan la iglesia. Yo creo que esto es lo que a lo mejor han sacado, ¿cómo se llama? La Semana Santa, ¿no? Y después de tanta historia, creo que este es uno de los mejores lugares para simplemente parar un momento. Después aquí podemos ver el Mediterráneo y en los días despejados, incluso ahora, tienes unas vistas increíbles de la costa. Y creo que esto es lo que lo hace aún más especial a Mijas, pues porque puedes ir caminando por el pueblo con los siglos y la historia y al mismo tiempo tener el mar prácticamente enfrente.
Las casas destacan porque todas están adornadas con materas así. Y sean muy pintorescas, porque cada una tiene como sus detalles. Vamos a entrar a la tiendita a ver qué nos encontramos. Ay, mira, pues está súper bonito. Las tacitas. Cerámica. Sí, ve, y para recordarlo y tenerlo en la nevera también están los imanes. Y también son muy bonitos, son muy pintorescos. Está como siempre el burrito. Ay, mira, eso para echar la sal está súper bonito. Ay, mira. Para echar el aceite de oliva. Entonces lo echas el aceite de oliva. Y muy bonito. Con el traje de flamenca aquí. Con las castañuelas. Y olé. Por cierto, si te está gustando este tipo de videos, no te olvides seguirnos. De verdad, es súper fácil y nos ayudas un montón a poder seguir creando videos y enseñándote lugares como este. Hoy hay una fiesta cubana que ha organizado ese pueblo y han colocado como cosas enfocadas a la cultura cubana. Pues un escenario con música cubana. Hay asados. Sándwich cubano. Gracias. Mira, aquí están los 5. Gracias. ¡Lo están limpiando! Bueno, y Matías se comió todos los buñuelos. Habían buñuelos. ¿Qué tal? ¿Rico? Están muy buenos los buñuelos. Nosotros lo hemos pedido con Nutella, pero estaban buenísimos, mejor dicho. Por poquito y no los alcanzamos ni a grabar. Tengo aquí una papa rellena, que es la caseta que han hecho aquí chiquitica colombiana. La vamos a probar. Le hemos echado salsita y la vamos a ver. A ver, a ver. O sea, se me hace agua la boca. Lo han hecho todo muy bonito, por ejemplo en la parte de arriba han puesto como las banderas y ropa. Mira, aquí venden bebidas, los mojitos y la gente bailando. ¡Epa! Aquí estoy donde manca rosso. Ahí venden patatas XL y la casita muy cubana, muy bonita. Y aquí una tarima. Entonces dicen que van a haber orquestas y un montón de cosas. Mira. Todas las casitas tienen las maceticas y lo más bonito de todo es que están súper pintaditas y como en invierno, ahora en verano por el calor no, bueno en primavera florece más, entonces lo hace más pintoresco, más bonito todavía. Empezamos a recorrer las calles de Mijas y de hecho fue declarado conjunto histórico-artístico en 1969.
por el valor de su arquitectura, sus calles y todo su patrimonio. Y cuando caminas por aquí entiendes perfectamente por qué quisieron proteger este lugar. Pero ahora viene un dato que me pareció súper curioso. ¿Sabías que los fenicios también pasaron por Mijas? Y en la zona de la muralla se encontraron restos de un antiguo santuario fenicio y entre ellos una de las piezas más conocidas, Ojos de Astarte. Así que este pueblo blanco que hoy vemos lleno de turistas tiene una historia que se remonta muchísimo tiempo atrás. O sea, ¿qué es eso? Es que aquí hay un gilipollas, aquí hay un doctor, un tenista, un zapatero, Un camionero. Es que aquí vive un golfista. Aquí vive el mejor hermano. Al ser un pueblo muy turístico destaca como su comercio. Comercian desde miel, especias, aceites, frutos secos. El pueblo destaca por sus casas blancas y sus macetas. Todos los vecinos decidieron pintar el pueblo de blanco y es el gran atractivo turístico. Entras por todas partes tienditas llenas de cosas muy típicas de Andalucía. Miren todos los colores, la cenefa, los platos, las decoraciones, los abanicos. Es que hay muchísimas piezas pintadas a mano y con esos colores tan vivos que hacen que quieras llevártelo todo. Bueno, aquí encontramos el mapa y es un azulejo súper bonito y te va mostrando dónde está. Estamos aquí donde uno llega, el aparcamiento, luego acá está la plaza de toros, la parroquia y un mirador. Y seguimos caminando hasta que nos encontramos con esto. Y es un mapa del mundo hecho con pequeñitas piezas de cerámica y otros elementos. A mí me pareció súper bonito porque combina perfectamente con todo el estilo que encuentras por las calles de Mijas. Y así terminamos nuestro recorrido. La verdad es que nos encantó porque no solamente es un lugar bonito para hacerte fotos, sino que detrás de todas esas casitas blancas y llenas de flores hay muchísima historia. Y creo que lo mejor es venir sin demasiada prisa. Caminar, perderte poquito por las calles y descubrir todos esos pequeños detalles que tiene. Todo. ¡Wow! ¡Es gigante! Espero que te haya gustado mucho este video y si fue así, no te olvides darnos un like, suscribirte y seguirnos. Y déjame en los comentarios si tienes alguna duda o si hay algún lugar que te gustaría que visitáramos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos.